Pocas cosas son tan del día a día como manejar, ¿no? Pero ¿alguna vez nos detuvimos a pensar que nuestra forma de conducir puede ser casi como una huella digital? Y no hablo solo de si somos buenos estacionando o no, sino de esos patrones, esas costumbres que repetimos casi sin darnos cuenta cada vez que agarramos el volante. Hoy nos metemos de lleno justamente en eso, los famosos estilos de conducción. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo los definen los que saben? Y más importante, ¿qué nos dicen sobre nosotros y nuestra seguridad? Para esta charla nos basamos en un montón de investigaciones, estudios de psicología, análisis de datos de tráfico y cómo se han probado estas ideas en lugares tan distintos como Argentina, Chile, Colombia, China, España, y otros países de Europa. La idea es, digamos, desarmar un poco este concepto, entender qué define a estos estilos, cómo se miden con sus cosas buenas y no tan buenas, ver qué influye la personalidad, la edad, las emociones y, claro, la conexión clave. ¿Cómo afecta esto al riesgo en la calle? Vamos a mirar bien esos hábitos detrás del volante. Arranquemos por el principio. ¿Qué es exactamente un estilo de conducción? Porque no es lo mismo que ser hábil, ¿verdad? Exacto. No es la habilidad en sí. Hablamos de la forma habitual en que una persona maneja. Son esos comportamientos que se repiten, patrones, y se considera algo relativamente estable, ¿sabes? No es que cambies de estilo radicalmente de un día para otro. Ajá, como un rasgo más, casi. Algo así. Y es un concepto complejo con varias dimensiones. Las investigaciones, como las que desarrollaron el Inventario Multidimensional de Estilos de Conducción, el MDSI, que seguro algunos conocen. Sí, suena conocido. Bueno, esas investigaciones identifican varias dimensiones, como facetas que aparecen una y otra vez. Podríamos agruparlas para simplificar un poco. Por un lado, tenés el estilo que podríamos llamar riesgoso o temerario. Ahí entra la gente que busca sensaciones fuertes, que le gusta la velocidad por la velocidad misma, que viola normas a propósito, ¿no? Los adelantamientos justos, esa onda. La adrenalina al volante. Justamente. Luego está el ansioso, esa persona que maneja tensa, que no confía mucho en sí misma al volante, que se estresa fácil en el tráfico, que duda mucho. Conozco a varios así. Todos conocemos, creo. También está el enojado o agresivo. Se nota en la hostilidad, ¿viste? El uso de la bocina cada rato, las luces para apurar, a veces insultos, gestos, como si el auto fuera un arma para descargar el enojo. Sí, lamentablemente también se ve mucho. Y en el otro extremo, el prudente o cuidadoso. La conducción defensiva, respetar las normas, los límites, tener paciencia, mantener distancia. El conductor ideal, digamos. Bueno, el más seguro, probablemente. Y hay otro estilo que a veces no se nota tanto, pero es súper importante. El disociativo. Es esa tendencia a distraerse, a cometer errores por estar en otra cosa, ¿viste? El famoso llegué y no sé cómo. El ir en piloto automático. Exacto. Parece inofensivo, pero está detrás de muchos sustos y accidentes leves, y no tan leves. Y ojo, un punto clave. Esto no siempre es una elección consciente, ¿eh? Muchos de estos comportamientos se vuelven automáticos, hábitos que hacemos sin pensar. Entiendo. O sea, son patrones con distintas caras y muchas veces ni nos damos cuenta. Y si es así, medir algo tan complejo y a veces automático debe ser un desafío, ¿no? ¿Cómo hacen los investigadores? Mencionaste el MDSI. Pues sí, es un reto. Una de las herramientas principales son los cuestionarios de autoinforme. El MDSI, que se creó en Israel, es uno de los más usados. ¿Preguntan directamente a la gente cómo maneja? Básicamente sí. Te preguntan con qué frecuencia haces ciertas cosas. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia te pegas al coche de delante si va muy lento? ¿O te pones nervioso al entrar en una rotonda con mucho tráfico? Buscan esos patrones. Claro. ¿Y decías que se adaptan por país? Totalmente. Y eso es fascinante. Hay versiones para Argentina, para Chile, para China. Se usan instrumentos parecidos, validados, en Colombia, por ejemplo. Esto te dice que cómo expresamos o vemos ciertos comportamientos al volante puede cambiar un poco según la cultura. No es lo mismo en todos lados. Tiene lógica. ¿Y hay otros cuestionarios además del MDSI? Sí, otro muy clásico es el DBQ, el cuestionario de comportamiento del conductor. Este es interesante porque distingue entre dos cosas: errores
y violaciones. ¿Cuál es la diferencia? Los errores son equivocaciones sin querer. No viste una señal porque estabas distraído, calculaste mal una distancia, lapsus, digamos. Las violaciones, en cambio, son infracciones a propósito. Pasarte un semáforo en rojo sabiendo que está en rojo, exceder el límite de velocidad porque querés. La intención es la clave. Ah, entiendo la distinción. Importante. Mucho. Ahora, estos cuestionarios son útiles, pero como seguro estás pensando, tienen sus problemitas. El principal es lo que llamamos deseabilidad social. Que la gente contesta lo que cree que queda bien. Exactamente. O lo que cree que el investigador espera. Nadie quiere admitir que es agresivo o que se distrae todo el tiempo, no. Y también está el exceso de confianza. La mayoría de la gente cree que maneja mejor que el promedio, lo cual es imposible. Claro, la típica. Todos los demás manejan mal, menos yo. Entonces, si la gente no siempre es sincera o no se da cuenta, ¿sirven de algo estos cuestionarios? Sirven, y mucho, pero hay que ser muy conscientes de esas limitaciones. No podemos basarnos solo en lo que la gente dice. Por eso la investigación buena busca complementar esto con métodos más objetivos. ¿Cómo cuáles? Bueno, está la observación directa, ya sea en la calle, que es complicado y caro, Me imagino. o en simuladores de conducción. Ahí puedes controlar todo y registrar cada maniobra. También se usan pruebas prácticas con instructores expertos que evalúan cómo manejas de verdad. Ok, eso suena más objetivo. Y la tecnología está ayudando muchísimo. Ahora se pueden sacar datos directo del auto. La velocidad, si das acelerones o frenadas bruscas, cómo usas el carril, todo eso con GPS y sensores. Y hasta podemos ir más allá, Más allá. ¿Cómo? midiendo las respuestas fisiológicas del conductor, para entender su estado emocional o su nivel de estrés mientras maneja. ¿Respuestas fisiológicas? ¿Me estás diciendo que miden, no sé, el pulso? El ritmo cardíaco, sí, el HR y sobre todo su variabilidad, la HRV, que da pistas sobre el estrés. También la respuesta galvánica de la piel, EDA, que es básicamente el microsudor en las manos, otro indicador de tensión. Incluso se analiza la voz para detectar estrés. ¡Wow! Eso suena a ciencia ficción casi. Medir el sudor para saber si alguien está tenso al volante. Pero, una pregunta. ¿No puede ser que alguien esté nervioso por otra cosa? ¿Por el trabajo? ¿Una pelea? ¿Cómo saben que es por manejar? Excelente punto. Es uno de los desafíos. Interpretar esas señales requiere mucho cuidado y contexto. No es leer la mente. Se combinan con qué está pasando en el tráfico, qué maniobras hace el conductor. Es una pieza más del rompecabezas, una ventana más objetiva a cómo reacciona nuestro cuerpo al conducir. Complementa, no reemplaza. Entendido. Es una herramienta más en la caja. Tenemos entonces un montón de formas de medir el cómo manejamos, cada vez más precisas. Pero la pregunta del millón sigue siendo el por qué. ¿Qué hay detrás de esos estilos? Mencionaste la personalidad antes, ¿no? Así es. La personalidad juega un rol importante. Eso está bastante estudiado. Hay rasgos que se vinculan consistentemente con ciertos estilos. Por ejemplo, Por ejemplo, la gente alta en búsqueda de sensaciones. Los que buscan novedad, riesgo, intensidad, bueno, tienden a mostrar estilos más temerarios. Les gusta la velocidad, las maniobras audaces. La impulsividad también se relaciona con conductas de riesgo, con menos planificación. tiene sentido. ¿Y otros rasgos? El neuroticismo, esa tendencia a sentir emociones negativas, como ansiedad, preocupación, ira, se relaciona mucho con el estilo ansioso al manejar. Pero, si la emoción que predomina es el enojo, puede llevar a conductas agresivas. La extraversión a veces se asocia con más distracciones sociales, como hablar mucho con pasajeros. Y rasgos como la hostilidad o la agresividad en general predicen bastante bien un estilo de manejo agresivo. O sea que nuestra forma de ser se refleja bastante al volante. Se refleja, sin duda. Pero cuidado, no es lo único. Sería simplista pensar que manejamos de cierta forma solo por nuestra personalidad base. Hay otros factores súper importantes. La demografía, por ejemplo. ¿Te refieres a edad, género? Exacto. La edad es un clásico. Los conductores más jóvenes, estadísticamente, reportan más conductas de riesgo. Velocidad, distracciones, creen que controlan más de lo que realmente controlan y tienen más accidentes. No es solo falta de experiencia, también hay temas de madurez cerebral, influencias sociales. Sí,
Se sabe que los jóvenes son un grupo de riesgo. ¿Y los mayores? Los mayores tienden a ser más prudentes, sí, pero pueden enfrentar otros desafíos por cambios normales de la edad, en la vista, los reflejos, la capacidad de procesar información rápido. El género también se estudia mucho. A menudo los hombres reportan más conductas de riesgo que las mujeres, pero estas diferencias dependen mucho de la cultura y de qué se mida exactamente. No es una regla de oro universal. Entiendo. Edad y género influyen. ¿Y las emociones del momento? ¿El enojo por un atasco? ¿La prisa? Totalmente determinantes. La ira al volante, el famoso driving anger, ya sea como un rasgo tuyo o una reacción puntual porque alguien te cerró el paso o estás en un embotellamiento, es un predictor fuertísimo de conductas agresivas. Bocinazos, gritos, pegarse al coche de adelante. Sí, la ira es mala consejera al volante. Malísima. Y la ansiedad, como decíamos, no solo define un estilo, sino que en un momento de estrés te puede hacer cometer más errores, dudar demasiado, tomar malas decisiones. El estrés en general, venga de donde venga, nos quita atención, afecta el juicio, el tiempo de reacción. Y hablando de atención, la distracción es un tema enorme hoy en día, ¿no? Fundamental. Estamos en la era de la distracción. Y se nota al volante. La falta de atención, ya sea por cosas de afuera, como el celular, o por estar pensando en nuestras cosas, lo que llaman mind wandering, es la base del estilo disociativo y causa principal de errores y lapsus. Esos momentos de piloto automático pueden salir muy caros. El celular es terrible para eso. Terrible. Y finalmente, no podemos olvidarnos del contexto. Nadie maneja igual en una autopista vacía a las 3 de la mañana que en hora pico en el centro lloviendo y con los chicos gritando atrás. Claro, el entorno cambia todo. Exacto. El tráfico, el clima, la hora, si vas solo o acompañado, todo eso modula cómo se expresa tu estilo habitual. Somos un patrón, sí, pero un patrón que reacciona al ambiente. Qué interesante ver cómo se mezcla todo. Personalidad, edad, emociones, atención, el momento, el lugar. Es una ensalada compleja. Pero ahora, vamos a lo crucial. Toda esta complejidad, todos estos estilos diferentes, ¿realmente impactan en si tenemos más o menos chances de tener un accidente? ¿La forma en que manejamos habitualmente marca una diferencia real en la seguridad? La respuesta corta, basada en muchísimos estudios, es un sí bastante claro. Hay una conexión demostrada. Estilos como el riesgoso, el agresivo, el disociativo por la falta de atención y, sobre todo, cometer violaciones a propósito. Lo que distinguimos antes de los errores. Exacto. Esas violaciones deliberadas se asocian consistentemente con una mayor probabilidad de que los conductores reporten haber tenido accidentes o incidentes. O sea, hay evidencia fuerte. Sí, bastante sólida. Un metaanálisis muy importante que juntó los resultados de decenas de estudios sobre el DBQ concluyó que las violaciones predicen mejor los accidentes que los errores. Parece que saltarse las normas a sabiendas es más peligroso estadísticamente que cometer un despiste. Interesante dato. Y hay estudios más específicos, como uno en España sobre accidentes de trabajo en ruta, que encontraron vínculos directos entre distracciones, velocidad inadecuada, no usar cinturón y la gravedad de los accidentes. ¿La conexión está ahí? Bien. Entonces el estilo importa, y mucho, para la seguridad. Importa mucho, pero siempre hay un pero en ciencia, ¿no? La relación no es una fórmula matemática simple. No es estilo X igual Y% más de riesgo. Hay matices. ¿Cómo cuáles? Primero, lo que hablamos de la metodología. Los estudios que solo preguntan a la gente pueden tener sesgos. La memoria falla, no se reportan choques chicos, se minimiza la culpa. Claro, las limitaciones del autoinforme. Exacto. Y los estudios que usan registros oficiales de accidentes también tienen sus bemoles. No todos los accidentes se registran, sobre todo los que no tienen heridos. Y a veces la información sobre por qué pasó, sobre el factor humano, es limitada en esos partes. Así que, aunque la tendencia es clara, ponerle un número exacto al riesgo de cada estilo es difícil. Entiendo. La conexión es real, pero la precisión numérica es complicada. ¿Algún otro matiz importante? Sí, una fundamental que ya tocamos, la cultura. Cómo se manifiestan los estilos, incluso cómo se agrupan, puede variar. Mencionamos las adaptaciones del MDSA,
La estructura, o sea, qué conductas van juntas para formar un estilo, no es idéntica en Israel, Argentina, China o Países Bajos. O sea que lo que se considera riesgoso puede variar un poco. Puede tener matices. Lo mismo con lo agresivo. Incluso qué cosas nos hacen enojar más al volante puede cambiar. Un estudio en Colombia encontró que ciertas maniobras generaban más ira allí que lo reportado en Europa o Norteamérica. Esta variabilidad nos dice que no podemos generalizar tan fácil. El estilo de manejo está metido en un contexto social, de normas, más amplio. Es una capa de complejidad extra muy importante. No somos solo nosotros y el auto, sino también la cultura vial en la que estamos inmersos. Bueno, haciendo un balance de todo lo que charlamos, ¿cuál sería el mensaje clave? Parece que nuestro estilo de conducción es mucho más que mover manos y pies, ¿no? Definitivamente. Es un patrón complejo, se puede medir aunque con sus desafíos, tiene varias caras y está súper influenciado por quiénes somos, personalidad, edad, cómo nos sentimos, emociones, estrés, nuestra atención y el contexto. Y lo más crítico, este patrón tiene consecuencias reales para nuestra seguridad y la de los demás. No alcanza con saber manejar. El cómo lo hacemos habitualmente es clave. Totalmente de acuerdo. Y entender esto de los estilos no es solo teoría, ¿eh? Tiene aplicaciones prácticas muy concretas. Por un lado, permite diseñar programas de formación vial mucho más personalizados y efectivos. ¿Cómo sería eso? Pues no todos necesitan lo mismo. Podrías tener módulos para trabajar la sobreconfianza en jóvenes, o técnicas para manejar el estrés si detectas un perfil ansioso, o entrenamiento en atención para los más distraídos. Ajá, formación a medida. Exacto. También es clave para intervenir en empresas, en flotas de vehículos. Los sistemas de feedback basados en el comportamiento, los BBS, que usan tecnología para monitorear la conducción, frenadas bruscas, velocidad y dar retroalimentación al conductor. Se basan en esta idea de modificar patrones. Claro, usar la tecnología para corregir hábitos. Y mirando al futuro, esto impulsa la tecnología dentro del auto. Los sistemas de asistencia al conductor, los ADAS, son cada vez más inteligentes. Ya no solo detectan un obstáculo, sino que se investiga cómo podrían detectar si el conductor está fatigado, distraído, muy estresado. Usando esas medidas fisiológicas que comentabas. Podría ser, sí. Y en base a eso, adaptar su respuesta o incluso intervenir sutilmente para reducir el riesgo. Imagínate. Es increíble pensar en un auto que sienta nuestro estado y nos ayude. Esto nos deja con una reflexión final, quizás un poco movilizadora, ¿no? Si gran parte de cómo manejamos son hábitos formados con el tiempo que operan casi sin que nos demos cuenta. Ajá. ¿A dónde vas? Me pregunto, ¿cuánto control consciente tenemos realmente sobre nuestro estilo al volante en el día a día? Y si quisiéramos cambiar un patrón muy arraigado, sobre todo uno riesgoso, ¿qué se necesitaría de verdad? ¿Alcanza con proponérselo con un curso? ¿O requiere un trabajo más profundo de autoconocimiento y esfuerzo sostenido? Es una pregunta potente para cerrar. Es algo para pensar, ¿no? Quizás la próxima vez que encendamos el motor.